Hola amigos de Sagitario, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial amor, con mucho cariño como siempre. Y pues bueno, vamos a ver qué mensaje hay de parte de tus arcángeles. Si quieres saber de economía, puedes ir al especial semanal o al tarot de los jueves. Confía en tus decisiones financieras. Bueno, acá también les está hablando. Te están diciendo, no seas tan precavido con tus finanzas personales. Solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes, ¿ok? Bueno, este es un mensaje muy bonito porque te está hablando acerca de soltarte, ¿no? Y también de compartir lo que tenemos y recordar que cuando compartimos siempre regresa a nosotros multiplicado. Esto aplica para cosas malas como el karma y para cosas buenas como el dharma, ¿sí? Entonces quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y decretes y escribas en los comentarios lo siguiente: yo confío en mis decisiones financieras. Yo confío en mis decisiones financieras. Entre más entrego, más recibo, ¿ok? Porque cuando tú comienzas a hacer todos estos decretos, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en el plano espiritual y se ven reflejadas en el plano material, ¿ok? Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. La lectura es general, toma lo que te resuena, el resto suéltalo al universo, no te cargues. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o en mi descripción están mis datos de contacto. Bueno, esta primera parte tiene que ver con tu crecimiento espiritual, ¿sí? Recuerden que aquí no solo hacemos adivinación como si fuera la loca. Vamos a ver primero qué quieren tus guías que trabajes, y luego vamos a ver lectura de solteros y luego de conexiones, ¿ok? La carta del Fénix. Necesitas creer que realmente eres capaz de reconstruirte y resurgir de las cenizas. Me dice, no pienses que todo está perdido en tu vida. Recuerda que esto no solamente aplica a tu parte sentimental, sino a todas las áreas, porque esta es una lectura energética primero. Bueno, entonces me dice, tranquilo, te vas a poder reconstruir, vas a poder salir de ese hueco donde estás, de la noche oscura del alma. Así que no te me preocupes. La siguiente carta es la carta del viaje y me dice, tú ya tienes todas las respuestas. ¿Sí? Miren que yo no sé si ustedes han visto un video del canal de Lorena, la bruja filosófica, pero básicamente ella explica que las tarotistas somos como un repuesto de su brújula. Sí, las respuestas tú ya las tienes. Vienes aquí para que yo te las confirme, pero tu intuición ya te las estaba diciendo. Ok, entonces me dice, repara tu brújula, o más bien créele a tu brújula. Sí, a tu voz, a tu intuición. Bueno, vamos a ver ahora iniciales para el amor. Te invito que ya mismo hundas ese botón de suscribirte, que es súper importante para todos nosotros. A los perritos, los gatitos. Bueno, iniciales importantes, la R, la M o W, la letra D, la letra K y la C. Ay, por acá hay una A. Bueno, puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona, en fin. Signos importantes para el amor estos días. Aries, Cáncer, Capricornio, Géminis. Bueno, ahora, esta primera parte es para los que están solteros, ¿sí? Para los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Están totalmente solteritos, ¿ok? Bueno. Mira, se acerca un amor súper bonito a tu vida. Sí, la carta de la Reina de Copas me habla acerca de una persona
que realmente viene, qué cartas más antagónicas, Dios. Es como que esta persona llega con unas intenciones bien bonitas, pero de aquí el cruzado de brazos, eres como tú. Recuerda que esa persona va a llegar, ¿no? Porque tú en este momento no sales con nadie. Está la de los totalmente solteros. Entonces mira que esta persona llega con sus buenas intenciones a quererte, siendo honesta, siendo buena compañera. Vas a tener una buena perspectiva de que esta persona es buen padre o buena madre, súper hija o hijo, ¿sí? Entonces como una persona muy completa, pero tú le vas a estar como comparando internamente con alguien de tu pasado. Y aquí más decirte que va a hacer esto sí o sí a rajatabla, porque esto es solo una línea de tiempo. Las cartas quieren que tú lo modifiques y que precisamente no actúes de esa manera con esta persona, que no vayas a caer en la tentación de comparar. La carta del 10 de oros o de pentáculos que está aquí al lado me habla acerca de que es una persona que si te da la oportunidad viene a traer muchísima estabilidad a tu vida. ¿Sí? Yo siento que está muy cerca por la posición en la que me salió. Y esta es una carta de que es una persona muy justa, ¿sí? Es una persona justa, es una persona que tiene como una tendencia protectora a comparación de tu persona anterior. Entonces tú ya no quieres a tu ex, ni sientes nada, ni quieres volver, pero implícitamente estás como comparándolos y esto no está bien. Veamos qué nos dice el oráculo. Y bueno, esto es lo que viene, ¿no? Para ustedes que están solteros y que van a conocer a esta personita. Mira, la carta de los fantasmas, lo que te decía, quítatelos de allí, el fantasma de tu pasado. Bueno, veamos qué hay para los que tienen personita especial, sea crush, novio, esposo, amante o ex. Estar juntos o separados o en contacto cero, no importa. Digan el nombre de esa persona ya mismo en la mente. Wow, esta persona está súper ilusionada, o bueno, tenía muchísimas ilusiones. Ay, Dios mío. Mira, yo aquí veo que hay parejas que han tenido una ruptura. Lógicamente, si tú sabes un poquito de tarot, sabrás que la torre nos habla de esto. Pero yo quiero regresarte la esperanza y recordarte que cuando una torre aparece en esta posición es porque tenemos la capacidad de que sí, se derrumbó todo, pero de construir de cero, ¿sí? Entonces, no pierdas la ilusión. Esa persona todavía sigue pensando en ti, todavía te sigue extrañando, todavía está profundamente ilusionada contigo, ¿sí? Y de verdad que no pierde la esperanza. Que esta carta de acá me habla acerca de la prudencia, ¿no? De la prudencia, y siento que es alguien que va a actuar o va a comenzar a avanzar hacia ti muy poco a poco, ¿sí? Para poder como recuperar todo lo que había entre ustedes dos. Finalmente veo que hay un buen resultado de ese proceso que van a vivir como pareja, ¿sí? Entonces me alegra muchísimo, de verdad. Siento que te está diciendo no pierdas la esperanza, ¿sí? Dos cartas de ilusión, de esperanza, de buen resultado. De hecho, esta carta también es la carta de los embarazos. En otros decks o en otros mazos, esta carta tiene un huevito, ¿sí? El 3 de copas. Entonces, si no tienen hijos o no tienen proyectado tener hijos, me habla acerca de una relación que da unos frutos de amor, de abundancia, de armonía. Pero sí, me encanta porque creo que es una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con más experiencia y que realmente tú te lo mereces. La carta del 4 de espadas en este momento me habla acerca precisamente como de esa persona que siente remordimiento porque quizá no hizo lo suficiente, porque quizá pudo haber hecho más por los dos y como que te falló, ¿sí? Entonces mira que veo que es una persona que está haciendo un proceso de introspección,
para poder estar de nuevo contigo, ¿ok? Pero, mejor dicho, súper ilusionado, no pierdas la esperanza. Está enamorado de ti. La carta de la duquesa Violeta me dice que algunos de ustedes están muy deprimidos, muy aburridos y precisamente por eso les está diciendo ahora, no pierdan la esperanza. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Libra. De ambos videos toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Recuerda suscribirte en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Quedarte en la meditación para que atraigas este amor bonito y prosperidad. Y pues nada, separa con tiempo tu lectura privada. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.